Hay pocos personajes en Saint Seiya que dividan tanto las aguas como él. Así que hoy vamos a desmenuzar a Death Mask de Cáncer, ese caballero dorado cuya fama de villano y, sobre todo, de débil, merece que le echemos un vistazo mucho más de cerca. Y esta es la pregunta del millón, la que lo ha seguido por años y años. ¿De verdad es el más débil de los 12 dorados? A ver, la respuesta fácil es decir que sí y listo. Pero si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo una historia muchísimo más interesante. Para entender a este personaje, hay que rascar más allá de la superficie. Para empezar a desenredar este nudo, tenemos que ir al origen de todo, su nombre. Porque, seamos sinceros, en el universo de Kurumada, casi nada es casualidad. Y Death Mask, bueno, esconde mucho más de lo que uno cree a simple vista. Es que el nombre Death Mask no es solo para sonar intimidante, ¿eh? Es literal. Viene de esta práctica, muy real, de crear máscaras mortuorias. Y esta idea la vemos reflejada de una forma súper macabra en su templo, que tiene las paredes, tapizadas con los rostros de sus víctimas, como si fueran trofeos. Y acá es donde vemos la genialidad de Kurumada. En japonés, el número 4, shi, suena igualito a la palabra para muerte. Entonces, al poner el templo de Cáncer como el cuarto, no solo lo está asociando con la muerte, sino que lo está marcando desde el principio. Death Mask no es solo un nombre, es prácticamente una sentencia. Con todo este rollo oscuro, es muy fácil ponerle la etiqueta de el malo y ya está. Pero, ¿qué onda con su poder? Porque acá es donde empieza la verdadera discusión. ¿De verdad se ganó a pulso ese título de el más débil? Vamos a ver qué dicen los hechos. Y aquí es donde esa narrativa de que es un débil empieza a hacer agua. A ver, Death Mask maneja poderes psíquicos como la telequinesis y la teletransportación, habilidades que solo hemos visto en la élite de la élite, ¿eh? Gente como Mu o Shaka. Ese no es el arsenal de un caballero de segunda categoría, para nada. Pero entonces, ¿de dónde sale la mala fama? Bueno, este numerito tiene gran parte de la culpa. Un 14.28% de victorias. Suena terrible, ¿no? A primera vista parece un caso cerrado. Pero, ya sabemos, las estadísticas a veces pueden engañar. Porque si nos salimos un poco de la serie clásica y nos asomamos al universo expandido, resulta que Death Mask tiene uno de los repertorios de técnicas más variados. Hasta tuvo un discípulo. Eso no suena a un guerrero débil, ¿verdad? Suena más a alguien cuyo verdadero potencial quizás nunca llegamos a ver en la historia principal. Pero bueno, el poder no lo es todo. La gran controversia con Death Mask está en su moralidad. ¿Era realmente malvado? La saga de Hades nos da una respuesta o, para ser honestos, quizás solo nos deja con más preguntas. Pensemos un segundo en la batalla de las 12 casas. Todos los santos de oro, incluso cuando perdieron, mostraron algún tipo de honor o reconocieron el valor de sus rivales. Todos, menos él. Death Mask fue cruel y sádico hasta el final, sin un solo gramo de redención. Y esta escena es clave para entender su pésima reputación. En el manga, su derrota es un visto y no visto, brutal, pero en el anime le meten una escena súper humillante donde intenta escapar. Es un cambio que lo pinta de cobarde, algo que no tiene ningún sentido para alguien que puede viajar al Yomotsu, la entrada al inframundo, cuando se le da la gana. Lo que nos lleva de cabeza a la gran pregunta de la saga de Hades. ¿Su traición fue de verdad? El anime nos dice que no, que todo fue un plan de los Santos de Oro. Pero otros materiales, como el manga corto Destiny, sugieren que su oferta de traicionar a Athena fue genuina. La verdad al final como que queda flotando en el aire. Para tener el panorama completo, a veces hay que mirar los detalles pequeños. Así que vamos a sumergirnos un poco en algunos datos y curiosidades que nos van a ayudar a entender mejor al hombre que se esconde detrás de esa máscara. Sus datos oficiales nos muestran algo interesante. Físicamente no es el más grandote ni el más pequeño, está justo en el medio, un caballero de oro promedio, digamos. Entrenó en Sicilia, Italia, lo que quizá explica un poco ese carácter, temperamental que tiene. Y los detalles de sus adaptaciones son geniales. En Estados Unidos, por la censura, le cambiaron el nombre a Mefisto, como el demonio, y en algunos juegos se revela que quería ser patriarca, pero no por un ideal de justicia como Saga, sino por pura y llana ambición personal. Cada dato nuevo parece confirmar su egoísmo. Y ya para ir cerrando,
Para entender de verdad su lugar en el universo Saint Seiya, veamos cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y cuál es el legado que, para bien o para mal, ha dejado en toda la franquicia. Su debut fue casi al mismo tiempo en el manga y en el anime. Esto nos dice que desde el principio fue pensado como una pieza clave del arco del santuario. No era un personaje de relleno, era una de las grandes amenazas a las que se tenían que enfrentar. Y su presencia ha seguido. Ha aparecido en 11 historias oficiales. ¡11! Para un personaje que genera tanto debate, es una prueba de que dejó una marca. Lejos de quedar en el olvido, sigue siendo una figura que aparece una y otra vez en el universo de Saint Seiya. Y así, como un círculo, volvemos al principio. En Soul of Gold se lo dicen en la cara: eres el santo de oro más débil. Y su respuesta: silencio. No dice nada. ¿Será que acepta la etiqueta? ¿O es la indiferencia de alguien que ya vio el infierno y de verdad no le importa lo que piensen los demás? Entonces, ¿quién es Death Mask, al final de cuentas? ¿Un villano, un traidor, un antihéroe? Quizás la respuesta es que es todo eso y nada a la vez. Es un reflejo de que en una guerra, la línea que separa la justicia de la crueldad es peligrosamente delgada. Y su legado tal vez no es el de ser el más débil, sino el de recordarnos que incluso entre los Caballeros de Oro, la humanidad, con toda su oscuridad, siempre, siempre está presente.